Quiero hablar en esta mañana de un tema que he titulado El Padre que todos anhelan tener. El Padre que todos anhelan tener. Quiero que leamos un versículo que está en Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El propósito del Señor con nosotros como hijos es que podamos amar a nuestros padres, honrarlos. La palabra padre es una palabra del latín que es pater, de una raíz que significa nutridor, protector, sustentador. Recordemos esas tres palabras: nutridor, protector, sustentador. Esta es la palabra que más se utiliza en las Escrituras y se utiliza muchas veces como un antecesor más cercano, como un originador de una familia, de uno como predicador y maestro que ocupa el puesto de un padre espiritual, de Dios como Padre de todos los creyentes nacidos de nuevo. Curiosamente, esta palabra engendrador viene del griego joneus y muy rara vez se utiliza en las Escrituras. Otras palabras que se utilizan y que están relacionadas con pater son propator, así como se escribe, seguramente es propator, pero propator, la forma como se escribe, antecesor, quiere decir antecesor, o patros, con doble O, que quiere decir padre de uno, o patricos, con K, que habla de nuestros antepasados. Esto significa que el interés de las Escrituras, que cuando habla de un padre, no venga solamente a nuestra mente la idea de uno que engendra. Porque así como hay muchos hombres que dicen ser hombres y no parecen, y hay muchos padres que se dicen que son padres y no lo son, de esa manera también debemos pensar que padre no es solamente el que engendra biológicamente a un hijo, sino el que, como el corazón de Dios en el corazón del Padre, es alguien que cuida, es alguien que nutre, es alguien que protege, es alguien que sustenta. Preguntémonos en esta mañana cuál es la función o papel de un padre. El propósito central de las Escrituras es que cuando nosotros oigamos esta palabra padre, venga a nuestra mente alguien que nutre, alguien que protege, alguien que sustenta. Si nos preguntan a nosotros cuál es la función o papel de un padre, debemos responder que la función de un padre es nutrir, proteger, ¿sí?, y sustentar. Vamos a considerar estas tres palabras en esta mañana. La primera, el padre es un nutridor. Diga conmigo, el padre es un nutridor, un proveedor. Nutridor viene de dos palabras. La primera, enfreto, que quiere instruir, ¿sí?, quiere decir instruir, enfreto, así como se lee, que quiere decir instruir.
Y la otra es epicorejeo, que quiere decir dar, proveer de provisión, tanto material como espiritual. Epirogereo, así como lo deletreo. Así que esto nos lleva a nosotros a entender esta mañana que hay un deber nuestro y es de instruir a nuestros hijos, y que la función principal de hacer esto es del padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano, quiero ver los padres que están aquí. Bueno, que la función principal del padre o la responsabilidad es del padre. Independientemente que haya aquí muchas madres, esta es una función principal, el padre. Así que el padre, ¿qué es? El padre es un nutridor y es un proveedor. Si nosotros queremos ganarnos el título merecido de padre, debemos entonces pedir al Señor que podamos cumplir, ¿cierto?, con esto que significa ser un instructor. La Biblia dice que debemos instruir a nuestros hijos, no solamente proveerles económicamente, porque hay muchos padres que se preocupan en darles el alimento a sus hijos, pero nunca hay una instrucción, una dirección, una protección, ¿sí? Y tampoco hay la palabra de Dios que sustente los corazones. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. ¿De quién? Del Señor. Instruye al niño en el camino del Señor, porque cuando ese niño crezca, no se va a apartar de los caminos del Señor. Así que como padres es nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No pensemos siempre que nuestros hijos van a estar a nuestro lado y que eso les va a garantizar caminar bien. Desafortunadamente vemos hoy ejemplos que aunque estén en casa, los hijos quieren hacer lo que bien les parece. Y pues desobedecen a sus padres. Mucho más cuando ya no están en la casa. Si no tienen los fundamentos de la vida cristiana, quizás sea muy difícil que caminen en el Señor. Les digo hoy a los padres y a las madres, los que están aquí, los que están viendo por la internet, que tomemos en serio el compromiso de levantar a nuestros hijos en el camino del Señor. Yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta que cuando no son fieles al Señor, sus hijos luego no quieren seguir al Señor. ¿Por qué? Porque usted no toma en serio la disciplina del Señor o la palabra del Señor. Entonces usted va a la iglesia de vez en cuando, ¿cierto? Los hijos saben que usted puede cambiar un domingo por deporte, ¿sí? Los hijos saben que usted puede cambiar un domingo, ¿cierto?, por alguna cosa, quizás una reunión familiar o un cumpleaños o cualquier cosa, en vez de ir a la iglesia. Y entonces los hijos saben que eso es ahí muy deportivamente. Pero cuando ellos crecen, toman sus propias decisiones. Y usted quizás no pueda decirle, hijo, yo te di ejemplo, sigue el ejemplo. Sino más bien los hijos le van a decir, papá, usted nos enseñó así, que no era muy importante Dios. Aunque nosotros veíamos que usted oraba y cantaba y levantaba las manos en la iglesia, con sus acciones nos estaba diciendo que Dios lo podemos dejar de último. Y yo creo que muchos aquí pueden dar testimonio y decir, pastor, en verdad sí, mis hijos han crecido y como nosotros nos fuimos muy fieles al Señor y realmente no tomamos las cosas en serio, hoy en día no quieren servir al Señor ni quieren seguir al Señor. Y eso es muy triste. Así que el padre es un instructor.
Pero también el otro punto que debemos entender es que como padres tenemos la obligación de proveer. En este primer punto que dice padre nutridor, es un padre proveedor. Debemos entender que tenemos la obligación de proveer, no solo en el aspecto espiritual, no solamente en el aspecto material, sino también en el espiritual. En Génesis 22:13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. Diga conmigo: el Señor es mi proveedor. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi proveedor es Dios. Abraham cumplió lo que el Señor le estaba pidiendo, de ir y sacrificar a su hijo. Pero en su corazón seguramente tenía la esperanza de que Dios se iba a proveer. Y en el monte era muy difícil que él encontrara un carnero ahí para cogerlos. Y esos animales son muy ariscos y saltan y es difícil de agarrarlos. Pero él cumplió la obediencia. Y entonces cuando el Señor le dijo que había sido obediente y que había visto que en realidad él le amaba al Señor más que todas las cosas, que su propia vida y que sus propios hijos. Y yo creo que cuando nosotros entendemos la dimensión de amar a Dios, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, los que están a nuestro lado, toman una prioridad secundaria. Y por eso Dios debe ser más importante que la familia y que los hijos. Dios es más importante. Dios nos ha dejado esta obligación a nosotros como también su ejemplo. Y es deber como nosotros como padres, de proveer todo lo necesario para nuestros hijos. De incluir una buena alimentación, ropa apropiada, quizás un techo donde puedan dormir, como también quizás un ambiente espiritual seguro. No pleitos, riñas, celos, contiendas, cosas vulgares o inmorales, ¿verdad que no? Si un hombre no está cumpliendo con esto, es difícil de asimilar cómo es realmente un padre. Y muchos están derrochando el dinero con sus amigos y quizás en el alcohol, en muchas circunstancias. Y la pregunta es: ¿podría tener el título de padre? Creo que es muy difícil poderlo entender cuando hay mucho dinero para satisfacer sus deseos, pero poco dinero para la casa. Los padres deben preocuparse porque sus hijos tengan suficiente ilustración de una forma de vida de lo que es amar a Dios, en lo cual se pueda decir que usted es un buen padre. El libro del apóstol Pablo a Timoteo, en Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué terrible esta palabra. Hay hijos que también se entristecen cuando ven a su padre que no busca al Señor y que tampoco desea ir a la iglesia. Pero cuando los hijos ven que sus padres se están arreglando para ir a la iglesia, ellos se sienten seguros, confiados. Inconscientemente saben que en el hogar cristiano habrá una buena dirección.
Y por eso cuando dejan de buscar a Dios y de reunirse en la casa del Señor, los hijos también se entristecen. Hay niños que empiezan un proceso en la escuela dominical y ellos quieren, y el maestro los está esperando todos los domingos, y quizás tiene un tablerito allí de premios y de cosas donde les va anotando, quizás les va poniendo una carita feliz o algo por estar los domingos. Y el niño se siente muy triste porque ese domingo el papá no fue a la iglesia y no trajo los niños a la escuela dominical. Dice, ay no, yo tenía un compromiso y tenía el día de la madre, tenía el día del padre y no vine, no fui a la iglesia, papá. Ay hijo, tranquilo, es otro día, eso se recupera. Pero nosotros hacemos entristecer a nuestros hijos. Y yo creo que, padre, debemos alegrar el corazón de nuestros hijos, asistiendo juntamente con ellos a la iglesia, orando, sembrando en ellos semillas de un buen ejemplo como cristianos. No hay nada más hermoso que ver el líder, la cabeza del hogar, el sacerdote de la casa, traer a su esposa y a sus hijos a la iglesia para alabar al Señor y aprender más de su palabra. Eso es ser un padre. Y Dios nos ha dejado el mejor ejemplo. Él nos enseña también y nos suple todas nuestras necesidades. Lo segundo es el padre que es un protector. Entonces, primero, el padre que es un nutridor o proveedor. Y lo segundo, el padre que es un protector. La segunda palabra que tenemos es protector. No cabe la menor duda de que estamos viviendo en tiempos violentos. ¿Cuántos saben eso? Y lo hemos visto. A ver. Tiempos muy difíciles. Hoy más que nunca el peligro físico amenaza a todas las personas, el peligro espiritual también. Las calles de nuestra ciudad están llenas de crímenes terribles. Tremendo todo esto. El salmista en el Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Por todos lados te escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Él nos está hablando, Él nos está gritando, Él nos está diciendo que Él es nuestro refugio, que nos rodea, que nos protege. ¿Cuántos han sentido la mano de Dios alrededor de ustedes? Amén. Así que diariamente en nuestra ciudad y en las ciudades se reportan miles de robos, violencia criminal y abuso familiar. Las actividades pandilleras en los barrios. Lo que era solamente para un problema las ciudades más grandes, ahora en la actualidad también están los poblados, aún en los más pequeños. Qué terrible esto, ¿cierto? Y en esto hay que sumarle los problemas de la droga, de la prostitución, de la deserción escolar, del divorcio, del abandono del hogar, entre otros. Y son muchas las madres e hijos que vienen pensando en esas cosas difíciles de cómo poder proteger a sus hijos, cómo poderlos ayudar. Cómo suceden estas cosas por el abandono de un padre en el hogar. Los hombres que desean ejercer el papel de ser padres necesitan saber cuáles son las necesidades de la comunidad, las cosas que se están enfrentando y qué está pasando en las escuelas donde asisten nuestros hijos. Hoy en día no están muy seguros nuestros hijos en las escuelas, ¿sabe esto? Uno piensa que en las escuelas los hijos se van a levantar y van a aprender, pero detrás de allí, ¿cierto? Hay niños y otras personas que vienen de unos contextos difíciles y enseñan a otros también
sus mallas y sus hábitos. Pero ahora también los profesores, ¿sí?, quieren implantar en nuestros hijos la ideología de género y una cantidad de cosas, cierto, que quieren trastornar su mente y sus corazones a tal punto que lo que Dios nos ha constituido naturalmente como hombres y mujeres se pueda distorsionar para decirle a un niño que él puede ser lo que quiera ser. Si quiere ser un hombre, puede ser un hombre, pero si quiere ser una mujer, también lo puede ser. Así que otra señal también de los tiempos que estamos viviendo es el peligro espiritual. El espiritismo, el ocultismo está creciendo en proporciones incontrolables. Muchos adolescentes están siendo guiados a tomar decisiones de su vida bajo la influencia del espiritismo. Y la Biblia nos habla de esto cuando habla en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. En la Nueva Versión Internacional dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio espiritista o consultar a los muertos. Los verdaderos padres tenemos la responsabilidad de ser hombres fuertes y espiritualmente y no permitir que el mundo del ocultismo invada nuestro hogar y nuestros hijos. Y a esto hay que agregarle, ¿cierto?, los problemas morales que nuestra sociedad enfrenta. Y es por eso que hoy más que nunca necesitamos ser padres protectores. Recordemos el primer punto: padres que nutren, que proveen, pero padres protectores. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Los ataques de Satanás son cada vez más frecuentes y más sutiles y poderosos. Thomas Jefferson dijo: la eterna vigilancia es el precio de la libertad. Y si Dios te está llamando a ser protector del hogar, debemos ser suficientemente fuertes para cerrar la puerta cuando Satanás está tocando. Y debemos ser suficientemente fuertes para controlar los programas de televisión y los videos que nuestros hijos están viendo. Porque el problema ahora no está afuera, sino el problema se entra dentro de la casa a través de los programas de la televisión. Y bueno, el celular, claro, se vuelve en una herramienta. Así que si eres el hombre del hogar, primero debes orar por ti mismo. Ora porque el Señor te dé sabiduría, fortaleza espiritual, por tener coraje y tener convicción. Solo con la ayuda de Dios vamos a poder nosotros proteger a nuestros hijos y cumplir así nuestra responsabilidad como verdaderos padres. ¿Puede decir amén? Cuando las drogas, cuando el ocultismo o cualquier doctrina filosófica, porque hay doctrinas filosóficas que sean contrarias a Dios y quieren atacar a nuestros hijos, debemos ser defensores, debemos defenderlos, porque tú eres un padre protector. Y solamente tú eres responsable de esa familia. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes son que lo arrebatan. En Mateo 11:12 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solamente la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Así que les invito a ser un padre protector. Y lo tercero, para ir concluyendo, es que el padre es un sustentador. La tercera palabra para considerar es sustentador, del griego trefo, que significa criar, alimentar, nutrir.
Y la Biblia dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Alguien dijo, engendrar un hijo es un placer, parirlo dolor de un rato, pero criarlo es el trabajo de toda la vida. Así que criar a un hijo en el tiempo que vivimos se constituye en un gran reto, pero la Biblia dice que debemos hacerlo con la disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir cómo Dios lo establece en su palabra, con responsabilidad, con seriedad y con amor. Y Dios honra a aquellos padres que son responsables, que no engendran un hijo solamente por ahí, y luego huyen y lo dejan, lo abandonan. El hombre de verdad toma muy en serio el papel como padre, y por eso es un sustentador. Digan conmigo, sustentador. Uno que no solamente sustenta lo material en el hogar, pero también brinda amor y la guía espiritual. Deuteronomio capítulo 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y en la entrada de tus ciudades. El padre, ¿qué debe ser? El padre debe ser alguien que ama a su hijo, porque el amor es el que lo impulsa siempre a dar lo mejor. Y yo creo que como padres tenemos la responsabilidad de nutrir a nuestros hijos con las verdades espirituales de la palabra de Dios. No solamente enseñándoles a ellos, sino presentando nosotros mismos como aprobados delante de Dios. Así que nutramos a nuestros hijos con esos consejos sabios para ayudarles a crecer fuertes y sanos y apartados del mal. La Biblia nos dice y nos anima a ser diligente. En Proverbios 27:23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. ¿Cuáles son tus ovejas? ¿Cuál es tu rebaño? Tus hijos, ¿cierto? Allí tu esposa. Ellos son el rebaño de la casa y tú eres el pastor de ellos. Padre, te digo hoy que esa mujer que tiene a tu lado y tus hijos son tu rebaño. Y Dios te ha puesto como sustentador y usted es el responsable, o tú eres el responsable por el estado de ellos. Así que debemos conocer el estado de nuestras ovejas y mirar si hay flaquezas, si hay debilidades. Debemos nutrirlos, alimentarlos bien, que no anden deseando en otros lo que usted les debe dar: el amor, cariño, la comprensión, el cuidado, el tiempo, la protección. Y todo esto que nosotros recibimos es lo que Dios nos está dando como Padre. Pues sabemos que no solamente Él nos enseña con su palabra, sino que también nos ha dado su ejemplo, cumpliendo al pie de la letra lo que significa padre, pater, lo que significa esa persona que nutre, esa persona que está dispuesta allí a ayudar, a suplir, a proveer, esa persona que es un protector y que es un sustentador. Pero para poder ser padres necesitamos el espíritu de adopción de Dios en nuestras vidas, tener el corazón paternal,
de Dios. Porque lo demás puede ser escritura y algo que aprendemos, pero necesitamos la revelación de Dios de cómo ser un buen papá. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:15 dice: porque no recibisteis de nuevo el espíritu de servidumbre para temer, sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando tú recibes el espíritu de adopción, cuando sabes que Dios es tu Padre protector, tu Padre sustentador, tu Padre proveedor, usted va a sentir que Dios está en su vida y que usted es una cabeza para sus hijos, alguien que están viendo, porque el Padre es como los hijos ver, como que Dios está proveyendo, como que Dios está haciendo una obra a través del papá. Y como ven al papá, también ven a Dios. Si el papá es cruel, si el papá es duro, si el papá es regañón, van a pensar que Dios es de la misma manera. Pero cuando recibimos ese espíritu de adopción, de Abba Padre, que quiere decir papito mío, es algo muy cercano. Cuando usted le dice a alguien: papito, mamita, te quiero, esas palabras son palabras de cercanía. Y cuando usted tiene esa cercanía con Dios, que recibe ese espíritu de adopción, de tal manera como Dios nos adoptó, nosotros podamos tener esa cercanía con el Padre. Y entonces el Padre nos inspira a nosotros el espíritu de adopción en el corazón de Padre de Dios. No pensar por un segundo en cómo Dios nos ha adoptado como hijos. Dios no es distante. Él tiene los brazos abiertos y extendidos, hermanos. Para ser un buen padre con el corazón de Padre de Dios, necesitamos recibir ese espíritu de adopción. Así que debemos pedir al Señor que nos dé el corazón de Padre. Debemos tener una relación estrecha con el Señor y de la misma manera transmitirla a nuestros hijos. Cierre sus ojos por un momentito y pídale al Señor hoy. Estoy hablando con los padres, pero las madres también tienen una responsabilidad. Que si el papá no está en la casa de sus hijos, pero quizás usted es una madre cabeza de hogar, asuma la responsabilidad no del hombre, porque usted no puede reemplazar al hombre, pero sí de ser alguien que guía, que protege, que sustente y que protege y que nutre su familia. Señor, aquí estamos en esta mañana. Bendecimos a todos los papitos, los que están en sus casas viendo por internet, los que están aquí en esta mañana. Le bendecimos, Señor, declaramos, Padre, Señor, que tu palabra, Señor, se hace real sobre nuestras vidas, que necesitamos de ti como nuestro Padre, que nos ayuda, que nos sustenta, que nos nutre, que nos protege, Señor. Señor, para que nosotros podamos también hacer lo mismo con nuestros hijos, bendecirlos, levantarlos en el conocimiento tuyo, Señor, que aun cuando fueran viejos, Señor, nunca se aparten de tu camino, sino que aprendan a ser padres también. Un día serán, Señor, quizás tendrán su familia y podrán enseñar a sus hijos también el conocimiento del Señor. Creemos hoy, Señor, en la sanidad del corazón. Trae sanidad hoy en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos victoria en todas las cosas, Señor, en esta mañana. Abre nuestra mente y nuestro corazón, porque deseamos, Señor, recibir el espíritu de adopción. Padres, digan conmigo: Señor, envía el espíritu de adopción sobre mi vida, Señor, para que yo pueda decir: Abba, Padre, papito mío. Diga: gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias.